En línea con el abogado Adriano Ospedaletti, quien es profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Público Argentino. ¿Cómo estás, Adriano? Buen mediodía. Hola Judith, buen mediodía para todos. Bueno, voy a ir ahí a la pregunta que nos estamos haciendo desde más temprano. ¿En qué consiste la reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza que está proponiendo el Poder Ejecutivo? Contanos un poco para entender este tema, por supuesto, de forma muy sencilla y sintética. Sí, por supuesto. Bueno, a modo introductorio, es importante señalar que la Constitución vigente de la provincia de Mendoza es del año 1916, es decir, que ya tiene 106 años de vida, es decir, la última reforma, y que el proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo Provincial ingresó en el año 2020. Y es importante destacar que todavía esto no ha sido debatido en el Poder Legislativo Provincial. Esto significa que el reclamo del gobernador los otros días en su discurso tiene que ver con esto de que por lo menos se debata el proyecto, cosa que todavía no se ha hecho. Esta introducción nos sirve luego para comentar algunos de los puntos importantes que podemos destacar de qué es lo que pretende esta reforma. Una cuestión genérica que yo creo que es muy importante destacar, que se discute poco, es decir, no está en tela de debate, tiene que ver con la incorporación de nuevos derechos, garantías, que ya han sido incorporados en la reforma de la Constitución Nacional del año 94 y que además están en los tratados internacionales, es decir, actualizar un poco la Carta Magna Provincial con los derechos más modernos que ya se están viniendo en el mundo. Pero el punto, Judith, que ha traído el debate, sobre todo a nivel político, tiene que ver con esto de la unicameralidad o la bicameralidad. Sí. Es decir, este es el punto que realmente se ha debatido porque tiene que ver con la cuestión política, tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con el gasto público, etcétera. Entonces, el proyecto, ¿qué es lo que plantea? Suprimir una de las dos cámaras legislativas que tenemos en la provincia de Mendoza, para que la gente lo comprenda bien. Sí. Mendoza tiene actualmente un sistema bicameral, es decir, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, y el proyecto lo que pretende es suprimir una Cámara y que quede simplemente una Cámara legislativa, y esto tiene distintas lecturas. La primera, y es el caballito de batalla del Ejecutivo Provincial, es que disminuye los gastos. Claro. Esto efectivamente es así, se calcula que es un punto menos del presupuesto provincial lo que se estaría ahorrando con una sola Cámara en lugar de dos cámaras. Y propone a su vez el proyecto tener 48 legisladores como máximo, con un legislador por departamento de la provincia para que se respete y se tenga representada la integridad territorial provincial, y el resto, los 30 restantes que nos quedan, sería en proporción poblacional de los departamentos. Ajá, una mezcla entre lo que es diputado y senadores, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que se discute por el lado de los pro bicameralidad? Consideran algunos que hay menos sistema de control, menores garantías en revisión de los proyectos. Yo creo que esto no es así porque en un sistema unicameral también puede existir un sistema de revisión que se puede dar a través de comisiones, con lo cual esto de la bicameralidad o no cae por su propio peso de que no tenga controles. Y de hecho también Alexis de Tocqueville decía la tiranía de las mayorías. La tiranía de las mayorías se puede producir tanto con unicameralidad o bicameralidad, es decir, que si alguien tiene mayoría absoluta no significa que teniendo dos cámaras va a generar una mayor control o sistema democrático, sino que puede producirse en cualquiera de los dos sistemas. Quiero detenerme en uno de los puntos que mencionaste, Adriano, que hablabas de que va a ser un gasto menos para la provincia. Sin embargo, lo que se escucha de voces que están en contra de la reforma dicen que en realidad es casi insignificante el gasto en moneda, estamos hablando, que representaría una cámara frente a las dos cámaras, como que los gastos igual van a existir. Mira, a ver, algunas cosas sobre este tema. Un punto del presupuesto provincial es mucho dinero, es decir, que no es tan insignificante. Y además, a ver, hay que reconocer que el Poder Legislativo de la provincia de Mendoza, comparativamente con otros poderes legislativos de la nación, tiene un presupuesto bastante más bajo que otros, eso es cierto. ¿Podría ser menos? Podría ser menos. Pero en realidad lo significativo no es tanto la cantidad de senadores, sino todos los gastos accesorios que tienen que ver con asesorías, evaluaciones técnicas, secretarías. Es decir,
sí se puede disminuir mucho más todo aquel desgaste técnico que es costos. Y además, por otro lado, Judith, no nos engañemos, yo, o por lo menos es mi punto de vista, sí, de que la opinión pública, independientemente de la opinión de los políticos, es que quiere, evidentemente, una disminución de gasto político, así sea 10 pesos. El mensaje yo creo que es positivo en ese sentido, porque la gente tiene un cansancio y un hartazgo que tiene que ver con el gasto público. Entonces yo creo que es todo un mensaje también. Bien, ¿y se van a suprimir de esta forma, digo, las elecciones de medio término, otra de las propuestas en el caso de que se reforme la Constitución? Efectivamente, Judith, ese es otro punto interesante que introduce este proyecto, es la supresión de las elecciones de medio término. Ahí hay dos también visiones que te puedo aportar. Desde el punto de vista positivo, tomando lo último que comenté, la gente está cansada de ir a votar 5 veces por año, que nos ha pasado en la provincia de Mendoza, es decir, habría una disminución que tiene que ver con este desgaste del ir a votar para el ciudadano. Por el otro lado, otro punto que se puede destacar de esto es una disminución de costos, porque la organización de un comicio sale plata, por lo tanto disminuye el costo. También. Claro. Ahora bien, un punto que podría ser negativo es que si nosotros sacamos la elección de medio término, la elección de medio término en la Argentina suele ser una evaluación de la gestión. Y muchas veces en esa elección de medio término los que ganan son los que representan minorías o partidos más chicos. Es decir, es cierto también que cuando uno saque una elección de medio término puede que disminuyan las representaciones de partidos más pequeños o de formas de pensamiento más chicas que no tengan que ver con el poder de turno. Eso también hay que remarcar. Bien. Bueno, mientras tanto es la intención del Poder Ejecutivo, el gobernador lo mencionó y todavía no tenemos ninguna resolución, o sea, fue un pedido que él hizo durante su discurso de inauguración de las sesiones el pasado domingo. ¿Cómo va a seguir esto a tu criterio? Efectivamente, el Partido Justicialista por ahora se ha negado a dar el debate. Para que la gente lo entienda, un proceso de reforma constitucional no es tan sencillo porque tiene distintos pasos. El primer paso es la declaración de la necesidad de reforma, que requiere por lo menos 2/3 partes de votos afirmativos por parte de las dos cámaras. Es decir, que no es tan fácil dar el primer paso para empezar a debatir el proyecto, y esto todavía no se ha dado. Si eso se diera, luego tendría que haber elección de constituyentes y recién ahí el tratamiento. Es decir, que nosotros a nivel provincial no hemos dado ni el primer paso, y lo que reclama el gobernador es por lo menos, bueno, sentémonos a debatirlo y veamos cómo sale, pero ese paso inicial no se ha dado porque todavía no están los números, o por lo menos no se dieron en la intentona inicial. Ahora habrá que ver con la nueva configuración de las cámaras si alcanzan los números. Yo creo que tampoco están alcanzando. Por eso, y además una reforma constitucional necesita un consenso no solo de un partido sino de toda la provincia, con lo cual es sano que se debata. Bien, Adriano, muchísimas gracias, clarísimo, profesor, toda su explicación. Muchas gracias, buen fin de semana. Saludos a todos, buen fin de semana. Gracias, hablábamos con el abogado Adriano Spedaletti, se nota que es profesor, profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Público Argentino. No importa perder un segundo. Lo importante es ahora y está en LB10.